Hola, 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 hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a este podcast de Mentalidad 365, podcast número 118. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar en este podcast sobre los hábitos. No está relacionadamente o directamente el contenido extraído del libro Burlar al Diablo, que es con el que venimos los últimos podcasts, pero es algo que estuve estudiando hace un par de días, tal vez un par de semanas, y quiero compartirlo con ustedes. No puedo seguir con lo de Burlar al Diablo por un par de podcasts, este y tal vez el otro, porque pues estoy ahora en Cali en un evento, como les conté, y pues es casi la 1 de la mañana. Mañana estuve todo el día en montajes y preparación. Mañana debo madrugar como a las 6 de la mañana, y entonces no alcancé a seguir leyendo el libro para poder ir como al pie de la letra y mostrarles. Pero para estos casos procuro tener como un contenido extra que haya estado estudiando, y por eso vamos a hablar de hábitos, algo que estuve viendo de Tony Robbins. Así que saca tu cuaderno, saca tu lápiz, vamos a hablar sobre los hábitos. Vamos a comenzar. Muy bien amigos, tal vez este podcast se va a hacer un poco corto y es por lo que acabo de explicar, pero que sea corto no significa que no haya contenido de valor. Si no hablo tan duro como quisiera es porque estoy en un hotel y tengo que tratar de cuidar un poquito el tono, ¿vale? Entonces, bueno, hablemos sobre los hábitos. Los hábitos realmente son muy importantes porque los hábitos son los que preparan nuestro cerebro. Para cualquiera de las cosas que vayamos a hacer, los hábitos son los que preparan nuestro cerebro. Si tú quieres ser un deportista de alto rendimiento, entonces tú tienes que tomar hábitos que te lleven a ser un deportista de alto rendimiento. Y si tú quieres ser un gran empresario, quieres ser millonario, quieres tener una gran relación, quieres ser una gran mamá, un gran papá, un gran hijo, bueno, cualquier cosa que quieras en tu vida se va a conseguir a través de los hábitos. Hay un pensamiento, ahora que lo recuerdo, como que tratan de criticar mucho la monotonía, pero la monotonía del todo no es mala, porque la monotonía es crear hábitos, es hacer siempre lo mismo. Entonces, que hacer siempre lo mismo va a instaurar hábitos, y si esos hábitos, eso que haces siempre igual, son hábitos que te acercan a tu meta, entonces está muy bien ser monótono, por decirlo de alguna manera. Entiendo que la crítica tal vez está en hacer siempre lo mismo, haciendo cosas que no te gustan, ahí es donde entramos, digamos, en una mala monotonía. Pero por otro lado, si estás haciendo lo que te gusta y vas en pro a un objetivo, sería una buena monotonía, podría decir yo, o una buena práctica. ¿Listo? Y hay algo muy importante para entender esto de los hábitos, para entender cómo funciona nuestro cerebro, para entender cómo funciona nuestra cabeza. Y esto tiene que ver con el entorno. El entorno juega un papel fundamental porque el entorno es el que nos ayuda a condicionarnos o a adaptarnos para estar y desarrollar los hábitos correctos. El entorno es como, sí, como un campo correcto. Esto lo habíamos hablado en los primeros podcasts, donde en el curso de Yo de Dispensa decía precisamente que el entorno es lo que va a ayudar o nos va a poner, digamos que en un camino mucho más óptimo para conseguir nuestros resultados. Y el entorno también es el que nos va a ayudar, por ejemplo, a sanar. Cuando hablábamos de la sangre y lo que cubría las células, y dependiendo del entorno era mucho más fácil, dependiendo cómo reaccionábamos, más que el entorno, dependiendo cómo reaccionábamos al entorno, iba a ser mucho más fácil hacer cambios. ¿Listo? Recuerda eso, no es como tal el entorno lo que hace en ti, sino como tú reaccionas al entorno. Eso es lo más importante, como decido reaccionar a lo que está pasando, porque qué probabilidades hay de que todo lo que pase en tu vida pase como tú quieras, o que más que eso, más que todas las personas que están alrededor tuyo actúen como tú quieras. Es muy difícil, pero para poder cambiar, tú necesitas aprender a reaccionar a ese entorno. Y hay un ejercicio muy bueno que hicieron, y es que cogieron o tomaron a un grupo de personas, y a este grupo de personas les dijeron: te voy a dar $20, te voy a dar $20, lo único que tienes que hacer es leer este texto, y al final del texto, de leer el texto, vas a responder unas preguntas, y ya, te voy a dar $20 por hacer eso. Todas las personas, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Por $20, démosle. Entonces dividieron a las personas en dos grupos. Un grupo de personas los pusieron a leer el texto, pero adicional a eso les dieron un café frío. Y no, mientras lees, pues te sirvieron un café frío. Y al otro grupo de personas que dividieron, también los pusieron a leer el texto, pero les dieron un café caliente.
A uno le dieron café frío y al otro café caliente. Y lo sorprendente de este ejercicio es que cuando las personas terminaron su café, terminaron nuevamente de leer y fueron a responder las preguntas, les preguntaron que qué les parecía el autor, qué les parecía como, pues sí, o sea, qué les parecía la persona de la cual estaban leyendo en el texto. Lo curioso fue que el 82, 81, 82% de las personas que leyeron relacionaron al autor con su bebida, sin ser conscientes de eso, pero lo relacionaron. Es decir, las personas que tomaron una bebida fría y leyeron el texto dijeron que el autor era una persona muy fría. Y las personas que tomaron un café caliente, una bebida caliente y leyeron el texto dijeron que el autor o la persona que estaba en el texto era una persona cálida, cálida. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que dependiendo del entorno, estas personas juzgaron a la persona del texto. Dependiendo del entorno, ¿cuál es el entorno? Para ellos en ese momento su entorno era la bebida caliente o fría. ¿Esto para qué nos sirve en la vida? Que si tú no te preparas a ti mismo, si tú mismo no preparas el entorno en el cual vas a estar, alguien más va a preparar tu entorno, alguien más lo va a hacer por ti. Los estímulos externos van a preparar este entorno para ti y recuerda que ningún ser humano, ningún ente es inmune a su entorno. Entonces ten mucho cuidado cómo estás relacionando tu entorno, en qué entorno estás, porque eso es lo que va a ayudar a preparar el camino para tener mejores hábitos. Te pongo un ejemplo porque esto tiene que ver con los hábitos. Si tú quisieras tener un cuerpo fitness, un cuerpo, no sé, tonificado, marcado, lo que sea, una vida saludable, pero trabajas en un lugar o compartes mucho tiempo con personas que no se alimentan bien, tu familia no tiene buenos hábitos, tu familia, de pronto tus amigos se la pasan comiendo comida, digamos que chatarra, basura, se la pasan en fiestas, bebiendo, va a ser muy difícil para ti resistirte a ese entorno. Es decir, lo más inteligente que tú podrías hacer es condicionar o cambiar ese entorno. Hay entornos y cosas que no podemos cambiar. Si tú eres un niño va a ser muy difícil que te vayas de la casa o cambies la personalidad de toda tu familia. ¿Ok? Ahí en ese punto puedes hacer, pero vas a necesitar un poco más de fuerza, voluntad y de trabajo mental para crear como un entorno dentro de tu entorno, un entorno mental que te condicione y saber que en lo que estás no es lo que va a determinar, digamos que tus resultados. Esto sería un ejercicio mental muy, muy potente y vale la pena hacerlo, ¿cierto? Ahora, si tú estás en redes sociales, ojo con esto, si tú estás en redes sociales y navegas mucho en redes sociales, tú estás condicionado por los algoritmos. Ningún ser humano es inmune a su entorno. Entonces tú vas a estar condicionado por los algoritmos si tú estás en redes sociales. Si tú estás en redes sociales, es lo que digan esos algoritmos, es lo que digan, lo que reaccione a cómo tú consumes y todo esto, lo que va a decir quién eres, lo que va a decir cómo actuar. Y uno cree que no, uno cree que es autónomo, pero yo me he dado cuenta ya de esto durante todo este tiempo del podcast, que si yo por ejemplo comienzo a seguir algunas cuentas que tienen unos mensajes, no sé, de tristeza, de depresión, de despecho, todo eso empieza a condicionar mi mente. Cuando yo sigo cuentas y veo que, no sé, las personas están con las canciones pegadas de moda, en este caso, pues reggaetón, yo siento que empiezo a ver esos videos. Primero que la gente crea un contenido bastante, pues un contenido paila con todas estas canciones, la mayoría. Y no solo este género, de muchas. Entonces la gente crea contenido con eso, da consejos y crea un contenido de vida que en mi caso despiertan o son como detonadores de ansiedad. En especial cuando todo esto tiene que ver con relaciones, tiene que ver, no sé, con celos, tiene que ver con controlar al otro, tiene que ver con ser un poquito libertinos y con todas esas cosas yo siento que esos son detonadores emocionales míos, ¿cierto? Me ayudan o me llevan a imaginar cosas que ni siquiera están pasando. Así que yo ya me he dado cuenta que esos algoritmos están condicionando mi entorno, están condicionando, hacen parte de mi entorno, condicionan lo que yo veo, por lo tanto de una u otra manera pueden condicionar lo que pienso. Y ahí es donde, pues esto lo estamos viendo también en el libro Burlar al Diablo, es donde tenemos que ser astutos, inteligentes, para no dejar que los algoritmos nos controlen. ¿Qué debemos hacer? Primero, intentar consumir contenido que sea hacia la línea que queremos ir. Y lo segundo, pues no pasar tanto tiempo en redes sociales para que los algoritmos no sean los que nos condicionen.
Esto seguro luego nos dará para más temas, pero es muy importante que sepas que en Internet estamos vigilados y lo que hacemos está vigilado o rastreado. Entonces, si está rastreado, pueden actuar de acuerdo a nuestro comportamiento. Eso es lo que hace un algoritmo. Es una serie de comandos que reaccionan de acuerdo a unos estímulos. En este caso, los estímulos de nosotros es ver X video o ciertos videos o ver, nos van a aparecer lo que es tendencia en el mundo y bueno, por ahí va la cosa, ¿vale? Bueno, ¿qué debemos hacer entonces aparte de esto? Para tener hábitos diarios que puedan cambiar o preparar nuestro cerebro para el éxito, tenemos que aprender a cambiar la bioquímica, a cambiar lo que hablábamos del doctor Joe Dispenza, Henry Wiles, que nuestro cerebro es una farmacia y puede crear química biológica, ¿ok? Podemos crear la química, podemos crear los químicos que necesitamos, como por ejemplo la química del amor. Creo que la química del amor, mmm, no sé cuál es el químico del amor. Perdón que lo estoy buscando, pero no quiero que se me olvide. Pero no, hay un químico de amor, creo, no me acuerdo ni siquiera cuál es, no me acuerdo en este momento el nombre, pero si de algún momento no te sientes amado o te sientes triste, hay un químico que tú puedes producir en tu cerebro y este químico, ¿cuál es el químico que produce amar? Listo. Este químico que nosotros producimos o que necesitaríamos para sentirnos amados lo podemos producir en nuestro cerebro. Entonces eso es aprender a hackear la bioquímica de nuestro cerebro. Eso es muy importante, aprender a hackear la bioquímica del cerebro. Les dejo de tarea que lo busquen y me escriban cuál es ese químico, porque no me acuerdo el cortisol o creo que ese es el del estrés, bueno, no me acuerdo. Entonces, aprender a cambiar. Las dos emociones que arruinan tu negocio y arruinan las relaciones son la ira y el miedo. La ira y el miedo van a acabar nuestras relaciones y van a acabar nuestros negocios. Y esto es algo que me doy cuenta y analizo constantemente. La ira y el miedo. Porque cuando tienes miedo, actúas a la defensiva, actúas controlador, actúas como no es. Y la ira también nos ayuda a actuar vengativos, con odio. Y yo muchas veces he actuado así, con ira, y también he actuado con miedo. Y no me gusta actuar ni con ira ni con miedo. Prefiero actuar desde el desapego, despegado del ego, porque esos son producidos por el ego, el querer controlar, el querer que la gente actúe como yo quiero. Y pues no está bien. Se siente bien cuando pasa, pero cuando no pasa nos descontrola, ¿cierto? Estoy trabajando en eso. Recuerda que tú no puedes estar en dos pensamientos a la vez. Tú no puedes estar teniendo miedo o teniendo ira y a la vez sintiendo gratitud y sintiendo, no sé, amor o felicidad. Tú debes aprender a cambiar tu cerebro, tu bioquímica, tu enfoque, hackearlo y saber en qué emoción o en qué pensamiento quieres enfocarte. Porque no estamos exentos que se nos venga un pensamiento de ira o un pensamiento de miedo, que no es un miedo, digamos, de supervivencia, donde me voy a caer y siento miedo porque me voy a hundir o me voy a caer a un precipicio, ¿no? Es el miedo de la vida diaria, del día a día. Entonces tienes que aprender a hackear poniendo los pensamientos correctos y alejando los pensamientos que no son correctos o más que correcto, incorrecto, los pensamientos que no te aportan, los pensamientos que no quieres tener en tu vida. ¿Listo? Hay para ir terminando, no quiero hacer ya me alargué, pero hay una rutina que utiliza Tony Robbins que vale la pena que la averigües. Se me olvidó el nombre, no la anoté aquí, no la tengo aquí anotada, pero él crea una rutina para el cuerpo para estar en estado correcto o estado óptimo. ¿Listo? Porque si él no lo hace, si él no condiciona su cuerpo para este estado óptimo, ya el estado normal va a condicionarlo a él. ¿Listo? Entonces él dice que cuando se levanta se mete en agua fría, que eso es dominar su cuerpo. Meterse en agua fría y si buscan videos él se mete con una tina con hielo y eso tiene muchos beneficios que estaba por ahí buscando y me gustaría hacerlo hace un año con agua fría, pero hijo de pucha, todavía me cuesta un poquito. Lo segundo, utiliza los 3 primeros minutos del día después de meterse el agua fría, porque el agua fría te activa. Después utiliza 3 minutos para agradecer, después otros 3 minutos para prosperar, pensar 3 cosas que quiere lograr. Después dice él que le enviar un texto o una nota de audio o una llamada a alguien con un sincero
cumplido, muy específico. Esto tiene una razón de ser de enviar esto. Y esto es que cuando tú te pones en el estado o pones tu mente en el estado de gratitud, tu mente se abre, como que se elevan estas ondas neuronales, que esto lo hemos hablado con el doctor Joe Dispenza, y esto ayuda a que se abra un campo, digamos que electromagnético, nos conecta como con la cuarta dimensión, si lo quieres decir así, y cuando llegas a ese punto va a ser más fácil que recibas cosas. Te invito a que te mires los podcasts anteriores porque hablamos de esto de las ondas, y esto tiene esa razón de ser. Y dice que lo último que hace es hacer lo que él no quiere hacer en el día. Esa cosa ese problema, ese asunto que tienes que solucionar, eso que no te gusta hacer, lo hago ahí mismo, entre las 5 primeras cosas que hago en el día. Hay ventajas en reconocer a otros, ser específico, lo que... Ah, bueno, no, pero eso es para lo de arriba. Cuando agradece a alguien, dice lo que se reconoce se expande. Entonces es bueno ser específico cuando agradezcas a otros. ¿Listo? Te dejo ahí como esa rutina de 5 pasos que se me hizo muy interesante, la tengo anotada y valdría la pena practicarla. Por último, para terminar este podcast, él decía que la debilidad de lo habitual es que no creces. Cuando estás haciendo algo habitual es que no creces, pero si creas hábitos que te ayuden a crecer, debes dejar que se impongan. ¿Listo? O sea, la debilidad de todos los hábitos es que no creces, pero tienes que ver que hay estados y momentos en la vida. Hay momentos donde tienes hábitos para superar una etapa y crecer, pero llega un momento donde te estancas y tienes que elevar el nivel del hábito, la exigencia o fortalecer ese hábito para seguir creciendo. Pero lo que dice es que una vez tú comienzas a crear esos hábitos, tienes que hacerlos el tiempo suficiente para que el hábito se imponga. Una vez que está ese hábito ya impuesto, entonces vas a liberar energía para enfocarte en otras cosas. Por eso es importante crear hábitos. Te explico esto último y con esto voy terminando. Los hábitos no te ayudan a crecer porque los hábitos te demandan mucha energía y tienes que estar ahí como concentrado, tienes que crear nuevos hábitos para crecer en realidad, pero no es como un crecimiento constante, sino creas un hábito y ahí te quedas. Pero hay hábitos que no puedes ir más allá de lo que ya estás haciendo. Por ejemplo, no, ya tengo el hábito de orar una hora al día, pues no puedo orar 3 porque no me va a quedar tiempo, no sé, para trabajar, por decir algo. Entonces él dice, lo bueno de los hábitos, aunque no te den y no te pongan en ese momento en un camino para crecer, lo bueno del hábito es que cuando tú creas el hábito y lo haces el tiempo suficiente hasta que ese hábito se instaure en tu cabeza, entonces ahí, cuando ese hábito se vuelve un hábito y algo recurrente que tu mente subconsciente ya hace de forma automática, como cuando caminamos, en ese momento que ya lo haces de forma automática, vas a liberar tiempo para ahora sí crecer y enfocarte en cosas que te ayuden a crecer. Ese es el poder de los hábitos. Pues bueno, dije que este podcast iba a ser cortico, pero pues fue más largo de lo común de todos los podcasts. Sé que te di mucha información, espero haber sido claro. Gracias por estar acá, gracias por escuchar el podcast, gracias por estar comprometido y ayudarme a seguir dándole en este hábito que estoy de la mentalidad 365, y felicitaciones por estar tú también acá y siguiendo y viviendo tu proceso. Gracias, te recomiendo que le des suscribir, que le des like y que me des un comentario. Y bueno, voy mañana con toda a un evento, a una conferencia, a una producción también. Y que Dios me acompañe y que todo salga bien. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima.